El gremio de trabajadores estatales resolvió este martes mantener el paro general marcado para el jueves. No cumple con lo que se había comprometido el Poder Ejecutivo, que era que no iba a haber pérdida del salario real, sino que consagra una pérdida que no se recupera a lo largo del periodo. La Asamblea Nacional de Delegados de COFE, por unanimidad, reafirmó este paro general que estaba planteado para el día 27. COFE entiende que con esta pauta salarial, el Ejecutivo no cumple con el compromiso de evitar la pérdida de salario real. Estábamos dispuestos a tener una pérdida en los 2 primeros años que se pudiera corregir al final del periodo. Y el gobierno, que en su momento había planteado la posibilidad de que esto fuese así, no lo está cumpliendo y bueno, no tenemos más remedio que de alguna manera profundizar la lucha en ese sentido, porque es una rebaja salarial importante que se pierde a lo largo del periodo de gobierno. Los trabajadores estatales todavía continúan las negociaciones con el fin de mantener los beneficios extrasalariales que incluyen partidas por asiduidad, licencias por cuidados y beneficios en el BPS. Bien. Dice Alfredo García que sabía perfectamente que detrás de bambalinas estaba José López, secretario general de COFE, cuando dijo no tiene ganas de trabajar, claro, dando como la explicación del paro. José López igual sospecha que aunque no supiera, igual lo decía, ¿no? Sí, pero no, creo que no sabía, porque si no se animaba a decirlo. No, me animo, sí. Bien, entonces, ¿por dónde empezar, no? Usted saluden las promesas incumplidas. Bien, pero esta situación es para los 5 años, es para 2020, 2021, después se ve cómo se sigue. No. Aludimos a las promesas, digamos, incumplidas porque... Previa pandemia, ¿no? Obvio. No. Hace 20 días nos reunimos con el presidente de la República y nos dijo lo mismo. Y hace una semana atrás teníamos prácticamente un acuerdo cerrado que se cambió el fin de semana. Si no, hubiéramos tenido... ¿Cuál fue ese acuerdo y cuál fue ese cambio? Bueno, el Poder Ejecutivo nos planteó, cuando empezamos la negociación, una pauta salarial que claramente no era de recibo, la rechazamos de inmediato. Ahí fue que se empezaron a hacer algunas reuniones informales, digamos, ¿no? Dentro del ámbito de negociación. Estuvo la reunión con el propio presidente de la República. Y en esa instancia que se nos planteó... Creo que hay un tema con el micrófono de... Sí, con el micro... ¿No hay problema? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, no sé. dale, Bueno, sí, seguí. Bien, lo que se nos había planteado por parte del ministro de Trabajo era que el compromiso no solo del Partido Nacional, sino de los 5 partidos que conforman la coalición, era que al final del periodo, que no se iba a poder cumplir con el compromiso de que año a año se corrigiera los salarios por la inflación, pero que al final del periodo, si bien podía haber alguna pérdida al principio, se iba a recuperar lo que se perdiera. Bien. Y nosotros entendimos esa situación porque no vivimos en una burbuja, sabemos que el país está muy complicado, que hay 200.000 trabajadores de la actividad privada en el seguro de paro, que la mitad de ellos corren riesgo de no poder volver a su puesto de trabajo, que aparte hay otro tanto cantidad de trabajadores que ni siquiera tienen cobertura de seguridad social, por lo tanto, digamos, no somos intransigentes en ese sentido, y comprendimos de que se podía llegar a perder salario en el primer año, nos plantearon también el segundo, como una pérdida salarial en todo el 2021, y aceptamos eso, y la fórmula que estuvimos casi a punto de acordar fue de que la pérdida de todo el año 2021 se iba a recuperar en 3 cuotas hasta llegar al 2024. Y eso estaba casi cerrado. Pero, bueno, ahí en las internas que tiene el gobierno se echó para atrás eso y lo que iba a ser la pérdida, que en definitiva teníamos que repartir en 3 cuotas hacia el final del periodo, ya no era el 100% de la pérdida salarial del 2021, sino que era menos de la mitad de esa pérdida. Y ahí se consagra, digamos, una baja del poder adquisitivo, del salario real de los trabajadores estatales, que no se recupera a lo largo de los 5 años de gobierno,
Y eso fue lo que llevó a que este paro, que nosotros lo habíamos anunciado, después lo dejamos en suspenso, para, en definitiva, ver si se volvía para atrás. Si se podía de alguna manera... O sea que el tema es la recuperación, que del 80%, del 100% se pasó a un 50% a recuperar de lo que puedan llegar a perder 2020. A menos de un 50%, ¿no? Pero igual de toda la estamos hablando, pérdida López, a menos perfecto, de un 50% del año 2021, que es lo que genera que en el final del 2024 los salarios del sector público van a estar un 5% debajo de lo que eran en el 2020. Bien, y yo le vuelvo a preguntar, porque usted mismo lo plantea, a sabiendas de que hay un país que tiene no sé cuántos miles de trabajadores del sector privado en seguro de paro, sin trabajo, y que nada indica, de hecho todo lo contrario, que se van a recuperar, por lo menos en lo que queda del año, ¿no es un poco de otra galaxia protestar porque ustedes que mantienen el trabajo, pero se va a bajar un porcentaje el salario por un par de años? Bueno, ahí hay que hacer alguna precisión. No es que en el sector público no se va a pagar también con puestos de trabajo. Hay un decreto que ya se está aplicando, que de cada 3 vacantes solo se está llenando una, pero aparte hay... Eso no es perder trabajos. No se está despidiendo, bueno, no se está despidiendo gente. No se despiden, pero no se llenan las vacantes. Ah, bueno. Bueno, pero se pierde puesto de trabajo. O sea, el gobierno no solo ahorra rebajándole el salario a los funcionarios, sino que también ahorra no llenando los puestos de trabajo que tiene el Estado. Pero aparte de eso hay otra situación que es mucho más grave, que es la de los funcionarios contratados, que no son los presupuestados. Los contratados que están por diferentes tipos de contratos, de organismos internacionales o de, digamos, determinados programas que tiene el gobierno, esos contratos se están cesando, hay alrededor de 4.000 en la administración central, y se están cesando todos esos contratos y eso no tiene ni seguro de paro ni indemnizaciones. Por lo tanto, esa gente queda en la calle directamente, literalmente. En algunos lugares hemos logrado estirar esos contratos por algunos meses más, a cambio en algunos de esos lugares de baja del salario, digamos, de contratar menos horas para que de alguna manera quedaran todos en un lugar. Claro. Pero en el sector público también se va a pagar toda esta crisis con puestos de trabajo genuinos en el Estado y contratados en el Estado. Abro debate. ¿Es comparable? Yo pienso en 2 precisiones. En primer lugar, la persona que es contratada es por un contrato a término, que después se le puede renovar o no. A mí me contrata el canal para trabajar 6 meses, puedo estar 6 meses y después capaz que me lo renuevan o no, pero yo sé que es hasta determinado tiempo. No comparto mucho el tema ese de que hay contratos que vienen de 12 años, ¿no? Pero eso porque se renueva automáticamente, pero es una costumbre que se ha implementado que en realidad no debería Debieran ser. presupuestarse, eso es lo que claro, que es otra discusión. Bueno, es otra discusión que eso no es con este gobierno, sino debería haber sido con el anterior. Exacto, es otra discusión. Y con respecto, yo escuchaba por ahí también con respecto al tema de que se iba a perder calidad de servicio. También. Porque, bueno, no se renuevan las vacantes. Yo estaba viendo un informe los otros días, a nivel de Sudamérica nomás, de la región, aproximadamente el 17% de las personas activas en el Uruguay son funcionarios públicos. Solo estamos por debajo de Venezuela, que es un caso aparte, que tiene un 50%, y de Argentina, que anda en un 19%. El resto de los países... Lo que pasa es que se mide diferente. No, pero funciona con un 5, un 6, un 8%. Pero se mide diferente. Pero entonces, si nosotros... se compara papa con moñato y no tiene nada que ver. Pero ellos tienen funcionarios públicos también. Pero los funcionarios públicos de la administración central, que es lo que se mide a nivel general, son 18.000, no 300.000 como acá todo el mundo maneja. O sea, el aparato burocrático del Estado, de la administración central, son 18.000 trabajadores. Es similar a Paraguay y similar a Perú. Bueno, pero son 18.000 trabajadores. Lo que pasa es que hay un universo de trabajadores públicos que donde están incluidos también todos los gobiernos municipales, donde ahí hay más de 270.000 vínculos públicos y hay alrededor de 300, mejor dicho, hay 300.000 vínculos públicos y son 270.000 trabajadores del Estado. Pero ahí no es que es la administración central, o sea, que es lo que se mide a nivel del resto del mundo, se mide cuál es el gobierno central. ¿Cuántos trabajadores tiene? Bueno, Uruguay tiene hoy presupuestado 18.000 trabajadores. Esos son los que manejan en todo el país el aparato burocrático del Estado. Después los otros son trabajadores públicos también, pero que pertenecen a la enseñanza, a la policía, a la enseñanza, a la salud, al Ministerio de Defensa, están todos los gobiernos municipales, las empresas públicas.
Entonces, me parece que ese es un detalle a tener en cuenta. No es que hay 274.000 o 300.000 trabajadores que son los que atienden la burocracia del Estado. No es así. Por eso me parece importante remarcar esto. No iba a la burocracia, iba a cómo otros países funcionan con 3 veces menos funcionarios públicos que deben de tener también enseñanza, Pero lo que se mide, vuelvo a reiterarlo, lo que se mide son los funcionarios de la Administración Central. Ni siquiera es el tema de hoy, ¿no? Selva, ¿qué pensás? Yo pienso que... Digo, más allá de la validez y la legitimidad del reclamo. Sí, ¿Lo creo que entendés el reclamo es legítimo. Creo que efectivamente tiene una base, diríamos, notoria de que si hubo un compromiso habría que cumplirlo. Pero te voy a decir algo que no me lo quiero tragar. Hay un deterioro de la imagen del funcionario público en el Uruguay, producto del ausentismo, la ausencia laboral, producto de horarios no cumplidos. Pero es de hoy, eso. No, no es de ahora. hoy. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece un paro de funcionarios públicos en general, hay como una sensación en la sociedad que es como de rechazo producto de estas cosas. Y a mí me gustaría que COFE, es decir, que el gremio, discuta en algún momento ese tema, porque me parece que como paradigma para la sociedad, muchos jóvenes lo único que aspiran es a tener un empleo público, porque tienen una cantidad de beneficios y casi la inamovilidad, digo inamovilidad en el sentido de casi, no sé, lo tienen que encontrar robando y capaz que ni ahí para que los echen. Entonces, si nosotros no cambiamos el paradigma de que el Uruguay es un país donde ser funcionario público es como la panacea y no ser emprendedor, por ejemplo, y trabajar sobre el emprendedurismo y crear personas que realmente emprendan proyectos, me parece que vamos mal. Lo digo con mucha franqueza, me gustaría que en algún momento COFE asumiera la bandera y el desafío de pulir qué es un funcionario público. Es un servidor, pero tiene que tener los mismos derechos que en el caso de los privados. Sin embargo, tiene más derechos y más beneficios. Eso es relativo, pero comparto el razonamiento y de hecho estamos en esa batalla. ¿Pero tiene más derechos o es un mito? No. ¿Más privilegios? Por ejemplo, hay algunas cosas que los trabajadores tenemos determinados beneficios y los privados no, y hay otras cuestiones que tienen más beneficios los privados y los trabajadores públicos no. La estabilidad, ante todo, por ejemplo, indiscutible. Bueno, en la estabilidad es diferente, eso es claro. Pero, por ejemplo, yo qué sé, por ponerte un ejemplo... ¿No vale eso la diferencia que hoy se les está pidiendo por la pandemia, por ejemplo? Pero yo les acabo de decir de que se van a perder puestos de trabajo en el Estado, no solo por no llenado de vacantes, sino también porque se van a cesar contratos. Entonces, contratos que entraron por concurso y que vienen, algunos de ellos, de más de 10 o 12 años de trabajo. No es que lo contrataron específicamente para un programa y ese programa ahora desaparece. No, se hace por una cuestión de ahorro del Estado, de achique el Estado que está planteando el gobierno y que, bueno, podrá ser válido o no, pero nosotros en eso tenemos una visión diferente. Yendo a lo que preguntaba Selva, nosotros estamos justamente ahora con una agencia haciendo una campaña de difusión intentando cambiar la imagen del funcionario público, porque normalmente esto que yo decía anteriormente, lo del viejo sketch de Gasalla, digamos, del funcionario que no atiende, que, bueno, eso lo estamos intentando cambiar porque, por ejemplo, hay un número mayoritario de trabajadores, pero muy mayoritario, que en realidad está con la camiseta realmente puesta para sacar el país adelante y cada uno de esos servicios adelante. ¿No sobra gente, como dicen las nuevas autoridades? Bueno, eso habría que analizarlo bien. Yo creo que en algunos lugares puede ser corregible, en otros lugares no. Por ejemplo, para poner ejemplos concretos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que no se nombra mucho por ahí, ¿no? Pero es un ministerio que hace al área productiva del país, ¿no? El Ministerio de Agricultura y Pesca tiene el 40%, el 44% para ser más exacto, de sus funcionarios con causal jubilatoria en este año y en este periodo de gobierno. Si se jubilan ese 44% de funcionarios y de cada tres que se van solo se reintegra uno, los servicios que cumple el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no se pueden cumplir más. Y baja la calidad de los controles para toda la exportación ganadera y agrícola del país.
y se genera realmente un agujero muy importante. Cosas que cuando se las planteamos al gobierno abrieron los ojos con sorpresa porque tenían otra idea de lo que estaba pasando en el Estado. Y ahí nos plantearon que se podía llegar a flexibilizar un poco el decreto, pero que, bueno, eso se va a hacer en el marco de las reestructuras que está planteando este gobierno para hacer. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, que ahora se va a dividir con el Ministerio de Ambiente, ¿no? Sí. Que antes estaba todo en uno. Sí, sí. Bueno, la mitad de sus funcionarios son presupuestados, la otra mitad son contratados. Estamos hablando de más de 1000 funcionarios en total. ¿Cómo se va a hacer eso? No tenemos la más pálida idea, porque si se cesan los contratos, van a tener que contratar otra gente para hacer cosas de gente que viene muy preparada de hace muchos años, pero que el gobierno anterior no los regularizó en los lugares que tendría que haber ingresado como personal genuino del Estado. Entonces, tampoco sabemos cómo se va a hacer eso. No tenemos idea de qué es lo que está pensando el gobierno en cómo encarar un ministerio que se va a dividir, pero que la mitad de sus funcionarios están contratados, muchos de esos contratos se vencen este mismo año. Bien. Entonces, hay dificultades de todo tipo y color, y capaz que en algún otro lugar se ha concentrado una mayor cantidad de funcionarios de lo que se necesita. Bien, vuelvo a preguntarle, en el contexto de esas dificultades que ustedes mismos advierten, ¿es el momento de hacer un paro? Bueno, el paro se hace porque intentamos que antes del 31 de agosto, que es cuando ingresa el presupuesto al Parlamento, el gobierno, porque después que ingrese el presupuesto al Parlamento, en el Parlamento se puede reasignar los gastos, pero no se puede aumentar el gasto. Por lo tanto, si el 31 de agosto va esta pauta salarial, nosotros por 5 años lo que sabemos es que vamos a perder salario. Y la verdad que no estamos contentos con perder salario. Nadie está Estábamos contento, dispuestos a perder los 2 primeros años y por la situación que vive el país, pero ayer vimos lo que decía la ministra de Economía y Finanzas. Si bien es cierto que este año el Producto Bruto Interno va a caer en torno al 3,5%, el año que viene se proyecta un crecimiento de un 4%. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que durante 5 años perder salario? ¿No? Tampoco lo estábamos reclamando que al segundo año nos devolvieran todo el salario perdido, pero habíamos casi acordado con el gobierno que se iba a recuperar en cuotas hasta llegar el final del periodo, más o menos empatando como empezamos. ¿Cómo la ves, Alfredo? Si contrataron la agencia o cámbienla o algo, porque como imagen que están teniendo es muy mala. COFE son 18.000 funcionarios públicos. Es la aristocracia. Administración Central. Administración Central, que es lo que agrupa COFE, ¿no? No, también tenemos servicios descentralizados. Bueno, por ejemplo, de los 18.000 funcionarios públicos son un poco la aristocracia obrera, porque tienen en definitiva un promedio de sueldos por encima de mucha gente, entre otros de ser mejores que los policías y los maestros, como promedio. Exactamente al revés es la situación. Bueno, yo creo que no. Porque si vamos a ver los ministerios, José, no sea malo. Los ministerios. Se puede ver la publicación de los salarios de la propia Oficina Nacional del Servicio Civil. La mayoría de los funcionarios de los ministerios, etcétera, etcétera, no tienen ingresos bajos. Y por lo menos con respecto a muchos públicos y con respecto a muchos privados. Ustedes se quejaron radicalmente cuando se puso, inmediatamente la pandemia, se impuso el descuento del 20% a los sueldos por encima de 80.000 pesos líquidos. Ustedes protestaron que era una rebaja salarial. ¿Cuántos uruguayos ganan de la masa trabajadora, ganan más de 80.000 pesos? No son muchos. De la masa trabajadora. No estoy hablando de los... Menos de un 5% en el Estado. Menos de un 5%. Menos de un 5% en el Estado fueron a los que fueron de alguna manera afectados por ese impuesto. Y ustedes se quejaron de que le están rebajando el salario. No, nosotros lo que dijimos, bueno, es un impuesto al sueldo. Claro, pero ¿por qué no se le pone un impuesto al gran capital? Pero vivimos en una situación muy especial. Me extraña, ¿no? Porque me extraña no. Me extraña que vos digas, con tu trayectoria y tu experiencia de vida, de que para equilibrar las cuentas públicas haya que sacarle a los trabajadores y no al gran capital. No lo trabajo, estoy hablando de aristocracia obrera. Para mí, viste, eso es un grupo de gente. Pero aristocracia obrera, ¿sabés cuánto es un salario? ¿Sabés cuánto es un salario de ingreso a ACE, por ejemplo? Yo te escuché. Pero ¿sabés cuánto es? Pero estás diciendo cosas que no estamos hablando, me decís que 18.000 en la administración central. Yo me refiero a eso, fundamentalmente. Sí. ACE es otra cosa, pues salud, educación y policía realmente son... Es decir, escúchame, no me digas que el Ministerio de Economía hoy salió de que le pagan a los que hicieron el paro 1.500 pesos por día si hacen el paro.
¿tá? 1.500 pesos No, por eso día. es un sueldo sindicato que interesante, ¿no? No, eso es un sindicato que tiene 90 afiliados, que en un universo de 30.000 trabajadores que tiene COFE. ¿Y eso No tiene ustedes no nada lo que ver con la condenaron? historia del movimiento sindical, ni mucho eso? menos, Está. pero vaya, es una decisión del sindicato que nosotros no tenemos por qué meternos ahí. Lo que yo digo es, cualquier salario de ingreso a la administración De pública... ingreso. Y sí, porque vos tenés que ingresar para Sí, cobrar. sí, pero estamos hablando del promedio, no me hables de... Siempre me Bueno, hablas de el ingreso, que es más promedio, bajo. ¿cuánto es el promedio? Hablame del promedio. ¿Cuánto es el Señores, promedio? ¿pueden, se agradecería un tono más amigable? Sí, sí, pero no, es Por los así, que lo hagamos televidentes. Sí, pero que ¿Cuánto se lo es el crea el salario televidente promedio de la también. administración central? ¿Cuánto es? 35.000 pesos nominales. Sin nominales. Nominales. Y sin ningún otro tipo de compensación. No, por todo concepto. Por todo concepto. 35.000 pesos nominales. En la mano le quedan menos de 30.000 pesos al trabajador. ¿Cuántas horas? El promedio. Promedio. Bueno, ahí tenemos... Normalmente son 6 horas que no las cumplen. No, bien, pero lo que pasa es que hay que tener la información para poder debatir estas ¿Por cosas. cuántas horas? Ustedes saben que hay un estatuto del funcionario público, se votó en el 2013, que establece que todos los funcionarios que ingresaron después de 2013 tienen que hacer 40 horas efectivas de labor. O sea que son turnos de 8 horas. Lo que sí quedaron, Que son muy algunos... pocos. no son tampoco. Hoy estaremos hablando de más de la mitad de los funcionarios porque han ingresado en los últimos 15 años. Esos ¿Pero no me trabajadores... decís que son los que ingresaron después del 2013? Sí, pero aparte no solo eso, sino que hay trabajadores, por ejemplo, en los sectores obreros, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Defensa, los diques del Estado, Vialidad, yo qué sé, Arquitectura, Obra, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tienen 48 horas de labor. Entonces, es una cuestión muy pareja, muy despareja, digamos, que hay que analizar y que justamente en esto de la reestructura le hemos planteado al Poder Ejecutivo la posibilidad de empezar a ver cómo podemos equiparar esa carga horaria, porque tenemos un trabajador que gana lo mismo que el otro, pero uno trabaja el 33%, hacen la misma tarea, y uno gana el 33% más que el otro, porque uno trabaja 6 horas y el otro trabaja Pero 8. yo te puedo Una hacer cortita, pregunta. perdón, yo no había terminado. Sí. Una cortita. ¿No hay excedentes en ningún lado de funcionarios públicos? Porque vos estás preocupado por las vacantes que no se van a llenar. Yo me acuerdo, y el caso, y creo que lo conoces bien, y ahí me parece que los números son correctos. El INISA tenían 700 gurises internados. Ahora creo que están en 200 y pico, 300, menos de la mitad. No bajaron los funcionarios No, ahí. al revés. En ese caso, ¿solo en INISA pasa eso? ¿O pasa en todos lados que hay funcionarios con menos trabajo? Pero a ver, Alfredo, en el INISA se desconcentró de lo que era antes el INAO. Antes estaba todo dentro del INAO. Por lo tanto, hoy hay más trabajadores en el INISA porque todo el aparato burocrático antes dependía del INAO y por lo tanto, cuando se separó, creció la cantidad de funcionarios del orden administrativo, los profesionales, bueno, todo lo que necesita la institución para, de alguna manera, funcionar. Pero bajó a la mitad. El número de trabajadores en la atención directa sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces sobra gente. Si vos tenés solamente la mitad de reclusos, de internados, digo, y tenés la misma cantidad de funcionarios administrativos, ¿para qué? Si tenés menos internados. Ahí sobra gente. Ese caso debe haber en muchos otros lados. O no sobra gente en ningún lado. ¿Me permiten que sigan otros panelistas? Verónica. Bueno, todas estas cuestiones que están poniendo sobre la mesa mis compañeros de panel, que yo seguía muy atentamente, están instaladas en la sociedad. Ahora, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si el momento es ahora, ¿no? ¿Es el momento para qué? Para cobrarle a los funcionarios públicos todas las deudas de las cosas que no nos gustan en la administración pública, que durante estos años no se pudieron cambiar? Porque no nos gusta la forma en la que el Estado se organiza, entonces ahora no tienen derecho a reclamar. Creo que son cosas diferentes. Se debió haber hecho una reforma del Estado, no se hizo, se tuvo todos los elementos sobre la mesa y no se tomaron las decisiones políticas, no se quiso pagar ese costo político. Entonces me parece que el momento no es en medio de una pandemia, para cobrarle a los funcionarios públicos todas esas cuentas que están allí en el debe. ¿El reclamo de ellos es genuino, no es genuino?
porque en definitiva me parece que es lo que nos tenemos que preguntar. Y otra cosa que Bueno, también ¿y creo... es genuino o no es genuino Yo para creo ti? que sí, yo creo que ninguno de nosotros quiere perder salario, sobre todo si no se le da la posibilidad de atarlo al crecimiento del Producto Bruto Interno, porque si tenemos una proyección que nos dice el próximo año vamos a estar mejor, vamos a estar en un 4% de crecimiento, ¿por qué no darles la posibilidad de atarlo a eso? Bueno, ustedes van a poder recuperar salario en la medida que el producto... Bueno, pero no te estoy hablando, Eso es el Selva... optimismo ¿Qué parte? ¿Que estemos en el 4%? Permiso, Pero vamos a te mucho estoy hablando de la menos. posibilidad. Si se cumple la Pero mucho proyección, menos. bueno, entonces ustedes pueden recuperar un porcentaje de salario. Otra cosa, me parece que si nos preocupan las personas que quedan sin trabajo, nos tienen que preocupar todas. Las que vienen del Estado y las que no vienen del Estado. Porque en el bloque anterior abordamos con mucha sensibilidad la preocupación por la pérdida de fuentes laborales del sector privado. A mí me preocupan los contratados que quedan sin empleo. Tengo que ser, me parece que honesta y decir que Pero, también ¿te me puedo hacer preocupan. una pregunta, y no Verónica? me importa que durante todos estos años su empleador haya sido el Estado en una modalidad que también fue bastante sucia, diría yo, por la administración anterior, porque lo que no quería era incrementar el número, igual lo incrementó, pero no quería pasar raya y que fueran más miles No de quería trabajadores presupuestar. los que ingresaron al Estado. Entonces, Igual, no me parece fue una solo de esta circunstancia. administración, se presupuestaron también Bueno. trabajadores que venían de administraciones anteriores Está con bien. el mismo criterio Pero, de los contratación. contratos y Pero las la pregunta que yo te tercerizaciones, hago, Selva, ¿tú no crees que este Estado está fueron muy importantes, inflado? ¿Tú no crees que hay trabajadores que están como excedentes? Perfecto, ¿Tú no crees que ahora- hay contratados de más? ¿Tú crees que, por Perfecto. ejemplo, el ente Pluna que estuvo cerrado yo no te estoy mantuvo discutiendo sus eso. Te estoy funcionarios y se les preguntando siguió si es pagando? ahora el Y momento termino- para pasarles la factura. No, porque termino tú el misma te comentario. mostraste muy preocupada en el bloque anterior respecto a las consecuencias económicas de esta crisis. Entonces, vamos a ser coherentes. ¿Quiénes Nombró van a la pagar las socia honoraria, consecuencias ya de COFE. de esta crisis? ¿Las pagamos todos? ¿Las pagan algunos? Bueno, ¿Las pagan pero otros? Me perdonen parece que haga la pregunta en el medio. O más que hacer pregunta, voy a leer un mensaje. Todos vamos a perder ingresos, López, Todos. en realidad va para ti. Sí. Agradece que tú sin laburo no te vas a quedar, como le va a pasar a tantos otros. Claro, pero Victoria, ¿es un problema Es de así. ellos lo que está sucediendo o es un No, pero problema... es un tema de solidaridad social, Víctor. Bueno, a ver, Se supone que el solidaridad. sindicalismo tiene una Pero no solidaridad estamos social. A ver, ¿cuál es? Ahí va, el concepto de solidaridad social ¿me no permite? tiene varias Me lecturas. parece que acá no estamos diciendo, solamente aclaro este punto, ¿no? Yo no estoy defendiendo que se les incremente sí o sí. Estoy defendiendo la posibilidad de una cláusula, como se hizo con el sector privado, por ejemplo, de que si el PBI crece, si el ingreso del Estado aumenta, se les pueda recuperar la pérdida de salario real a estos funcionarios, nada más. Joselo. Con los privados. Sí, primero que nada, algunas precisiones porque me parece importante marcarlas. Nosotros no estamos peleando por aumento de salario. No, está No clarísimo estamos que peleando por aumento de salario. No. Segundo, Minimizar la pérdida. planteamos que solidariamente, porque entendemos la situación del país, estamos dispuestos a perder 2 años consecutivos de salario. Y asumimos lo que nos había dicho el presidente antes de ser presidente en la campaña electoral, lo que nos dijo cuando asumió como presidente y lo que nos dijo hace 20 días, y lo que nos dijeron los negociadores del Poder Ejecutivo, de que si había una pérdida la íbamos a recuperar al final Bien. del ¿Y periodo. no cabe la posibilidad de que eso se acomode? Bueno, ojalá. Y Nosotros este estamos paro no es justamente... Bueno, el paro es justamente para ver si podemos generar la reacción del gobierno que nos permita antes del 31 o en los 20 días del mensaje complementario poder modificar esta situación. ¿Entiende como que los puentes están tendidos todavía? Sí, nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno, nos hemos reunido ¿Y si no, hasta qué los va a fines de pasar? semana a última hora. Y Pero- si no se da, ¿qué va a pasar? Y bueno, y se va a profundizar la lucha, porque aparte nosotros ahora tenemos también un plazo para negociar todo un convenio que tiene otros beneficios Sí. extrasalariales. Pero yo quería decir una cuestión que me parece importante. Primero eso, remarcar que no estamos peleando por incremento de salario. Segundo, que estábamos Pero que sería de dispuestos- locos, ¿no? Convengamos, Bueno, Joselo, sí, ¿no? pero no, porque si no se maneja acá como que la lucha sería por un aumento salarial que no estaba planteado. Segundo, que lo que estábamos dispuestos a perder 2 años de salario consecutivamente para después recuperarlo en 3 cuotas, y eso era la fórmula que estábamos negociando con el Poder Ejecutivo. Y tercero, que el Poder Ejecutivo tiene un compromiso firmado de todos los partidos de la coalición de que no iba a haber pérdida del salario real. Entonces queremos que se cumpla con eso, nada más que con eso. Segundo, con respecto al tema del funcionario público, porque es muy fácil darle palo al funcionario público, pero
nosotros compartimos gran parte de las políticas que ha desarrollado este gobierno con el tema de la pandemia, pero esas políticas se han podido desarrollar y ejecutar porque ha habido un Estado presente. Sí. Y se ha desarrollado a nivel no solo de la salud, sino a nivel de prácticamente todos los incisos del Estado, porque hay un Estado presente que de alguna manera se ejecutan esa política con los trabajadores del Estado. Y fue buena porque están trabajando, y sí. Sí, sí, pero porque hay un Estado... Si no hubiera Estado y si tuviéramos capaz que... Bueno, está clarísimo, bueno, obvio. Si tuviéramos la relación que tienen otros países, bueno, fíjense lo que están pasando en otros países, con el sistema de salud, con una cantidad de cosas que hacen a la situación que pudo sostener o contener en el medio de esta pandemia un Estado que está presente. Y un Estado que no tiene trabajadores, que reduce la cantidad de trabajadores a una mínima expresión, como está de alguna manera planteado ahora, es un Estado ausente que no va a poder dar las mismas respuestas. Eso es así. Hoy, por ejemplo, en las aduanas tenemos dificultades para cubrir todos los turnos. Y ahí en las aduanas... Sí, ya de hace tiempo, ¿no? Bueno, que se tiene esa dificultad. En las aduanas, si se reduce la cantidad de personal que se va a ir jubilando y no se reponen esas vacantes, va a haber mucho más hueco para poder controlar y fiscalizar todo lo que tienen que hacer los trabajadores aduaneros. Y eso pasa con los pasos de frontera, con el Ministerio de Transporte, bueno, con todo lo que es la estructura del Estado. Entonces, quizá hay que hacer una reasignación, una reformulación de todas las áreas del Estado y ver si en algún lugar puede haber excedente y con eso compensar otros lugares. Que sí puede haber Nosotros estamos dispuestos a eso y le firmamos un documento al director de la Oficina de Servicio Civil para avanzar en esa discusión. Bien. O sea que en eso no nos cabe prenda porque estamos dispuestos a avanzar. Bien. Ahora, lo que sí nos parece complejo es que cuando nosotros lo que solicitamos es no perder salario y vemos que, por ejemplo, hay algunos sectores que van a tener incremento salarial, bueno, decimos, ¿por qué se toma esta decisión cuando había un compromiso del propio presidente de la República? ¿Se refiere en concreto a las tropas? Por ejemplo. Me quedó una duda, López, ahora que lo escucho. Ganan menos y yo creo que está bien que ganen más. Me quedó una duda. Si efectivamente firmaron ustedes ese documento de compromiso, digamos, para estudiar dónde hay excedentes y lo queremos para poner poder en el convenio, articular. Bien. Soy muy mala si pienso que entonces durante mucho tiempo funcionaron a sabiendas del excedente y no importaba porque eran dineros públicos. Bueno, pero eso no es responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad de la administración, porque nosotros no contratamos a la gente. Bueno, pero sobre eso quería... Nosotros, digamos, los concursos de ingreso de personal... si hacen paros cuando tiene que ver con eficiencia, con funcionamiento, no solo por reclamo. No, pero yo te llevo... Mira, yo te llevo todo lo que planteaste sobre el tema del salario y la recuperación. Es la eficiencia. Estoy de acuerdo y dije que era justo el reclamo. Pero dentro de esa plataforma está, por ejemplo, y viene de contrabando, el famoso tema de los contratos. Y yo te voy a poner un ejemplo, y te lo voy a decir porque pasó. No debe haber más contratados y asesores en los últimos periodos, ¿tá?, que los que hemos tenido antes. Y gente que de pronto está realmente contratada por organismos internacionales, por lo que sea, pero que lo pagamos todos los uruguayos, porque esa plata es un préstamo que se le hace al Uruguay, y en muchos casos no es la gente idónea. Ha sido clientelismo, yo lo lamento porque yo he sido crítica con el Frente Amplio sobre ese tema. Ha sido clientelismo y a sabiendas... No, pero lo estoy diciendo... Pero lo estoy diciendo porque como aparece el tema de que los contratados, cuando el contrato vence, hay que mantener ese contrato. Estamos hablando de cosas diferentes. Yo digo, bueno, esa persona estuvo beneficiada durante una cantidad de años y de pronto no tenía la idoneidad para eso. Si se entendió eso, nosotros no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El clientelismo del otro gobierno y de este, porque acá también hubo contratos. Acaba de haber contratos de más de 200.000 pesos. Pará. Bueno, ni las intendencias, sin que hablar. Selva, por favor. Pero tenés una idea de todo dentro de lo que es administración central, ¿tá? Los contratados. ¿Qué porcentaje podría decirse que es producto del clientelismo? La totalidad de contratos que publica el Servicio Civil en el universo de la Administración Central son 4.000. 4.000 contratos específicos, donde casi el 90% ingresaron por concurso.
El otro 10% son contratos de lo que dice Selva, que los tenía el otro gobierno, los tiene este gobierno y creo que van a venir 20 gobiernos O sea, más. que Y lo van a estarían tener. velando por 90% y no por el 100%. Por el Nosotros lo que planteamos es todos los que ingresaron por concurso. Bien, ahí está. Los que ingresaron por concurso. No estamos hablando de lo que Perfecto. directamente contrata la Bien. administración, que en algunos casos puede ser justificado y en otros Bien, no. hay que cerrar. José López, última reflexión, ¿qué le parece? Bueno, que primero que nada que sabemos que estamos Hay un paro general del PIT-CNT, ¿no? el 17 de septiembre. Primero que nada que nosotros sabemos que el país está en una situación difícil y como trabajadores del Estado entendimos, y no solo COFE, sino esto era el universo de los trabajadores del Estado, entendimos que teníamos que ponerle el hombro a la situación y asumíamos la posibilidad de perder salario durante 2 años consecutivos. Y eso lo dijimos al Poder Ejecutivo y en este marco donde hay una crisis sanitaria, pero que ya se ha transformado en económica y social, teníamos que dar una señal en ese sentido y creo que la dimos. Ahora, en ese marco, renunciar a que recuperar lo que vamos a perder, bueno, no es lo que nosotros entendemos y lo único que pedíamos era empatar en el 2024 lo que estamos ganando en el 2020. Bueno. Y esa situación no se dio. Veamos si este paro, el de hoy, de alguna manera, adelanta esas negociaciones o las cierra para un lado o para el otro, ¿no? Ojalá, porque de todas maneras, también lo tenemos que decir, en este tránsito que hemos tenido con el Poder Ejecutivo de negociación, la verdad que el relacionamiento ha sido muy respetuoso y no tenemos nada que decir con los negociadores del gobierno. Bueno, más allá de es una estar buena o no estar de acuerdo. Buena Mírese cosa. muy blandito, Muchas gracias, José López, por habernos acompañado, secretario general de COFE. Nosotros vamos a hacer una pausa. Antes les recuerdo que estamos en plena Semana del Hogar en Vía Confort. ¿Les gusta la sopa? 2 platos, 3, 4, los que quieran, porque pueden tener esa sopera enjuta para comer sano y rico a un precio increíble, solo $73. Hay que aprovechar la Semana del Hogar en Vía Confort. Podés entrar en viaconfort.com.ui, enterarte de más ofertas destacadas o llamar al 2507-3883. Pausa y ya venimos.